Iberian La Value, ¿no? sintonía, Quique, prepara la sintonía. Ay, Daniel, perdón. Ostras, Dime. que desde ahí grabaste el Iberian Value, ¿no? Bueno, hice una mesa redonda, sí, 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 justo desde aquí. en esta visa. Exacto, Sí, sí, exacto. sí, porque es que eso no se puede ver. Va a decir, este tío es poco serio. ostras, no sé dónde está la sintonía. Se me ha ¿Fallos del traspapelado. directo, Enrique? ¿O cómo es esto? ¿Te Ya gustó estamos. la... estamos en- perdón. No, 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 decía que estábamos en directo, sí, que creía que es lo que me había Nada, preguntado. nada. Nada, sintonía no va a haber hoy, porque es que no la encuentro. Pues nada, venga. Exacto, soy. La sintonía hay que pasarla al grupo de WhatsApp del otro. Es que casualmente he movido todos los archivos que tenía en el escritorio, los he movido a mis documentos. Y a ese no le puse nombre. Viene con un nombre ahí raro. Bueno. Me decía, Dani. Antonio, que si te gustó la mesa redonda del Iberian Value. Bueno, el Iberian Value lo vimos cada uno en nuestra casa, pero lo estuvimos comentando Quique y Che, ¿verdad? ¿Os acordáis? Que estuvimos viendo todos los días y comentando y sí, sí, estuvo muy interesante. Estuvo muy Que fue, interesante. fue un milagro. O sea, un milagro. El fondo, porque esto debió ser... la primera fecha debió ser ¿Abril? justo post pandemia Sí. y luego debió ser más adelante. Y entonces era un milagro, el fondo en ese momento debía tener como 1.000.000 y pico de euros, una cosa así. Y me lo voy a inventar. 50 partícipes. Ujú. Y que quedáramos los sextos o los séptimos en una votación pública para exponer, es que fue una cosa de locos, Sí, sí, sí. de locos. Y entonces me llamó Vicente Baró y me dijo, oye, tienes el premio de consolación, porque nos ha sorprendido tanto apoyo popular y como además hay gente que no se atreve a ir a defender la gestión activa en una mesa redonda con hay quien fue ah, de, de Indexa. Wow, Dice, pues, Sí. sí. ¿Cómo se pues, llama? pues te ha Y tocado. Es encantador. ya ves. Unai Unai. Asenjo. Unai, Es exacto. encantador. Y Marta también. Y entonces me dijo Vicente, pues te ha tocado. Si quieres, digo, sí, sí, hombre, sí, yo nunca digo nada que no. Y yo creo que salió bien, la verdad. Sí, la verdad es que bien. Estuvo chulo el Iberian Value. Además, con el rollo de que por la pandemia, de que fue en abierto, que siempre era por invitaciones, presencial, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Bueno, ¿estamos en directo? Estamos en Estamos directo. en directo. Estamos Sí, en por ahí directo. está Iván en el chat. Saúl, Pedro. Fantástico, Ya unos cuantos. fantástico. Dame unos minutillos de cortesía. A ver, ¿cuánto estamos? Quique, ¿lo vas a abrir? ¿Vas a ponerlo por el Zoom para que podamos ver las preguntas y eso? Ah, claro, porque. Espera. Claro, claro. Vale, si yo lo diría Daniel, como. nosotros vamos a intentar hacerlo lógicamente en plan entrevista, pero con el formato Twitch, es decir, que no queremos que sea nada encorsetado, te vamos, si te parece, con tu permiso, interrumpiendo, te vamos haciendo Sí, 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 cuestiones. sí. A mí Sí, me va todo bien. Todo bien. fantástico, fantástico. Oye, ¿nos conocemos a todos? ¿Conoces a todos? Es decir, yo contigo nunca he tenido la suerte de intercambiar palabras hasta hoy, pero en Twitter sí nos seguimos y yo Ujú. no sé si conoces a los demás. No, salvo a Juanjo, no tengo el gusto. Fernando, el otro día me intercambié un par de mensajes por LinkedIn, si no recuerdo mal. Ujú, correcto. Ujú. Y Edgar sé que se ha hecho famoso por GameStop. Es nuestro Michael Jordan. Pues, si te parece, mira, que a los mandos tenemos siempre en la parte técnica a Quique García Ujú. Valdecanto en Twitter, ¿vale? Bueno, él tiene también la escuela Wyckoff, ¿vale? Y precio y volumen y demás. Yo no sé si, vamos, Ujú. Quique tiene muchos seguidores por Twitter. Quique, que escribiste un libro también del método Wyckoff, ¿no? Sí, también, ya hace ya 4 años por lo menos. Joder, cómo pasa el tiempo, tío. Fantástico. Y Todos después también mayores. tenemos a Che Cabello, profe de Ujú. universidad, que nos ha Oh, metido a nosotros a dar los cursos estos que damos en la UMA, la hola Universidad de Daniel. Málaga, el propulsor de todo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andas? Encantado. Pues Igualmente. te envidio, ¿eh? Porque una de mis cuestiones pendientes es dar clase. Es una cosa que enseñar me vuelve loco.
Pues sí, a mí también me encanta. Lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia se ha vuelto un poquito más complicado todo. Bueno, hay que Pero adaptarse. sí, Hay que adaptarse. sí, pero bueno, nosotros y en mi asignatura con la hoja de cálculo y tal, los alumnos la comparten y la verdad que nos hemos adaptado relativamente bien. Ujú. Pero bueno, siempre yo recuerdo los primeros cursos que hicimos de inversión y de bolsa allí en la facultad y se creaba un ambiente chulísimo. Ese ambiente online es complicadillo, porque claro, o siempre intervienen los mismos, no hay esa interacción personal que la verdad que se crea un ambiente muy chulo. Pero bueno, esperemos que ya en el mes de mayo podamos. Bueno, mayo no creo. Igual un Yo... poquito más tarde, sí, yo creo que sí. Oye, ya han abierto en Galicia, ¿eh? Las Bueno, clases presenciales. Bueno, vamos a ser positivos. Vamos a ser positivos. Bueno, pero una cosa, sí, siempre hay que ser positivo y optimista, pero vamos, yo creo que hay que esperar lo mejor, pero hay que estar preparado para lo peor. Yo creo que la gente, aunque se abran las clases, aunque se intente recuperar cierta normalidad, yo creo que la gente necesita un tiempo y yo creo que el tiempo no va a ser hasta finales de este año. Sí, por la psicología humana quizá. Bueno, yo espero un efecto champán en todos los aspectos, ¿eh? No sé, ¿Cuántos? ojalá. Vamos a hacer aquí, si queréis, un experimento sociológico rápido. Sin tener necesidad, ¿cuántos de vosotros habéis usado transporte público? Mm, En lo que llevamos de año. En lo que llevamos de año. Yo creo que tendrías que empezar con algo más mundano. ¿Cuántos han salido de casa? No. Yo este año he tenido más comidas que años anteriores, ¿eh? No, yo también, o sea, o sea, estoy saliendo de lo que es labor comercial y haciendo reuniones presenciales, pero, pero evitas muchas cosas. O sea, yo antes era Madrid, metro y zapatilla, y ahora soy coche y zapatilla. Sí, eso está claro. no sé. Yo es que aquí, bueno, en Málaga vivo en el centro y no cojo un transporte público nunca. Entonces, pero no sé, uno sale al supermercado y ve tanta gente que da la sensación de que cuando digan estamos cerca de la inmunidad de grupo, ya hay 7 vacunas, no sé qué, yo creo que va a estar todo el mundo ya como si no hubiese pasado nada. Habrá siempre grupos un poco más prudentes y tal, pero no sé, yo hay veces que veo a la gente y la veo demasiado, no sé, despreocupada. Yo creo que hay hábitos que nos lo ha cambiado. Es decir, ahora yo creo que somos más prudentes. Si encima tenemos familia, hijos o padres mayores, somos todavía más prudentes. Pero igual que nos ha cambiado eso, yo creo que en verano va a salir la gente como auténticos leones a viajar, a consumir y a gastar, pero como leones. Sí. Y eso yo creo que va a generar una falsa sensación de euforia, porque hemos tenido 3 millones de personas en ERTES, ahora estaremos en 1 millón, tenemos un problema muy serio con el mercado de trabajo, vamos a ver qué pasa cuando ya no haya ERTES a final de año, vamos a ver qué pasa con todo el endeudamiento adicional que se le ha hecho cargar a las empresas, vamos a ver qué pasa con esa gente que no va a tener el nivel de ingresos previsto que tenía antes y aunque es verdad que ha subido mucho la tasa de ahorro, vamos a ver qué pasa cuando esas empresas no vendan lo que tienen que vender. Pensar una cosa, es que mucha gente 2020-2021 tenía una parte importante de su retribución por objetivos y en muchas industrias eso pesa mucho. Hay muy pocas industrias y sectores que hayan llegado a objetivo como para cobrar en 2020 el variable, imaginaros en 2021. Pues si a ti te falta un 10, un 15, un 20% de ingresos, pues aunque sea un león. O un 50%, como es el caso de la banca de inversión, que soy yo. Sin bonus cobramos la mitad. Claro. La mitad de tus ingresos. Menos mal que apareció GameStop, ¿eh? Sí, he ganado más dinero con GameStop que trabajando, la verdad. Banca de inversión ya no es lo que era. O sea, ya no es lo que era, porque desde la CRD4
Esto que voy a decir, de verdad que se me entienda, porque va a parecer como muy frívolo por mi parte, ¿no? Pero desde la CRD4 el bonus está capado a 2 veces el sueldo. Y decir, joder, Dani, 2 veces el sueldo está bastante bien. Pero ¿qué ocurre? Es que antes de la CRD4, imaginaros que tenías un presupuesto de beneficio, ¿eh? No presupuesto de ingresos, o sea, presupuesto de beneficio en la sala de tesorería. Y tenías un presupuesto de 1, 2, 4 o 10 millones, los que fueran. Tú podías hacer 15, 20, 30, 40. Yo algún año, pues el presupuesto estaba hecho en febrero o marzo. Tenías ese incentivo de ayudar al resto de mesas, de ayudar a la sala, de ayudar a la entidad a toda la entidad financiera. Y a lo mejor multiplicabas por 10 o por 15 veces tu presupuesto. Pues ahí tenías esa recompensa. Desde que llegó la CRD4, está capado el importe máximo de retribución variable del bonus. Pues yo creo que se desincentiva, no que se cojan más riesgos, sino que aportes mucho más de lo que se espera de ti. Claro, los incentivos, lo importante que son, claro. Yo creo de todas maneras, Antonio, que si quieres podemos presentar Sí, también a mira, Dani y sí, a eso iba. Dani, mira, te Exactamente. presento brevemente también para que sepas quiénes son. Alex y Gonzalo, ¿vale? Alex es de tu escuela, ¿vale? Value, de analizar mucho la empresa y demás. Y Gonzalo es Un placer, Dani. nuestro maestro de opciones. Hola, Dani, ¿qué tal? Qué bien. Un crack en Encantado. opciones. Bueno, Bueno, empezamos formalmente si queréis el Twitch, ¿vale? Y a todo aquello que nos estáis viendo en directo o que veis el programa en diferido, hoy contamos con nosotros, con la suerte de tener al director de Azalaga Capital, ¿vale? Daniel Tello Rivero. Eh, Azalaga Capital es un fondo, ¿vale? Que ahora mismo se puede contratar en Esfera y que la verdad es No, que... perdona. No, Antonio, No, perdona ya que no, te eso es corte. nuevo, ¿no? No, es que a finales de noviembre Ah, se hizo efectiva la compra cierto, por por parte AdBank, de Ambank Ah, cierto. de Esfera y entonces todo el Eh, fondo, Se ha migrado. efectivamente, la parte operativa, digamos, que sigue en Esfera, porque son los que mejor conocen el fondo, pero la Ujú. gestora ya es Ambank desde finales de noviembre y toda la contratación, la comercialización se puede hacer a través de Ambank o a través de MyInvestor My Investors. o cualquier entidad que esté en Inversis o en Allfunds. Te he cortado porque es que hay Sí, gente no, por que, favor, que- que claro. intenta, que intenta contratarlo a través de Esfera Te encuentro el problema. y está desactivado el link y luego me acaba escribiendo, o sea, por eso. Fantástico. Bueno, pues Dani, si te parece, antes que seguir yo presentándote, cuéntanos un poco, ¿no? El que no te conozca, yo creo que ya se ha intervenido en varios podcasts. De hecho, tienes un propio podcast junto con los chicos de Icaria Capital, que habéis Sí. lanzado también hace poco, hablando de inversiones. Y que, por cierto, tengo muchas ganas de escuchar el programa de esta semana con Lunatic Coin, porque Es aquí nos gusta todo el Bitcoin, o a casi todos, ¿no? Es espectacular. Yo creo que a lo mejor hemos confundido un poco el mensaje y aprovecho la oportunidad que me dais para comentarlo. O sea, nosotros no estamos lanzando hype de Bitcoin, pero ni de ninguna de las empresas que hemos presentado en el podcast. Pues hemos presentado Necar, hemos presentado Asa Abloy. Es decir, nosotros lo que buscamos con el podcast es presentar una tesis de inversión y luego cuestionarla a través de una serie de preguntas que pueden ser dudas, pueden ser debilidades, pueden ser riesgos. Entonces, he visto como que poco menos que con ese podcast ya, pues haya que comprar Bitcoin. Es todo lo contrario. Es decir, ese podcast es precisamente para Debatirlo. que, efectivamente, para que la gente intente aprender más sobre otro activo adicional, como es el Bitcoin, se interese, aprenda y sobre todo se aproveche de la generosidad de alguien como Lunaticoin que tiene esa capacidad de explicar cuestiones complejas de una manera sencilla. O sea, precisamente el podcast es para evitar cuestiones que yo he visto de gente de mi alrededor que han comprado bitcoins o van a comprar bitcoins solo por el hecho de que otra gente los tiene y ha ganado dinero. Para mí ese es el error. Yo no sé si Mm. Bitcoin
es una buena inversión o es una mala inversión. No lo sé, tengo mi opinión. O si es una inversión, ¿no? O si es una inversión, no lo sé. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de difundir educación financiera libre, sin adoctrinamientos y de gente muy generosa y muy capacitada como Lunaticoin. Pues Dani, te damos las gracias por estar aquí hoy y bueno, si quieres, preséntanos tú un poquito quién es Daniel Tello y qué es Azalaga Capital. Pues Dani Tello es amigo de Juanjo desde hace tiempo. Tengo la suerte de conocer a su padre desde hace muchos años, que le mando un abrazo muy fuerte al padre de Juanjo. Pues estará intentando ver. Sí, bueno. Y pues Dani Tello es un inversor que lleva pues unos 20 años de manera profesional, 18 de ellos en banca de inversión. He estado en entidades como ABN AMRO y la antigua Confederación Española de Cajas de Ahorros, desde 2006 en la sala de tesorería hasta 2018, es decir, 12 años posiblemente de los más aburridos que hay en mercados financieros para estar en una sala de tesorería. Y en 2018, pues después de mucho tiempo hacerme la misma pregunta, si me veía 20 años más en la sala de tesorería, pues decidí que no me veía y tenía un buen puesto, muy bien reconocido, en una entidad muy de prestigio que cuida mucho a sus trabajadores, pero quería otra cosa, o sea, quería cumplir el sueño, y el sueño es Azagala Capital, que es una sociedad que asesora un fondo de inversión, el Ferados Azagala, en el que intentamos hacer las cosas de una manera diferente. Si queréis un poco os cuento en 2 minutos qué trato de hacer en Azagala, si os parece bien. Pues combinamos tres cosas. Combinamos small caps, empresas muy de nicho que sean capaces de competir y de crecer. Hacemos crédito, hacemos inversión en bonos de crédito y siempre tenemos muchísima liquidez. Entonces combinamos esas 3 cosas pues para caer menos que el mercado o intentarlo cuando hay grandes leñazos como en marzo, y invirtiendo de una manera diferente en empresas diferentes. Y quien me haya leído alguna tesis de inversión sabe a qué me refiero con empresas diferentes, que me gustan las empresas singulares. Pues buscamos ese extra de rentabilidad, como bien ha podido ser en 2020 con un 14% o en 2021 pues casi con un 15% aproximadamente. Y es eso, un inversor más. A mí lo que más me llama la atención, Dani, es cuando te he escuchado hablar sobre todo de deuda, de crédito, de la importancia del crédito y de cómo lo gestiona y los instrumentos de crédito, porque normalmente estamos acostumbrados siempre a fondos de inversión con acciones, ¿no? Con el instrumento típico, ¿no? De las acciones, pero eres un maestro del crédito, ¿eh? Bueno, no, maestro no. No. Maestro, ¿sabes lo que pasa? Que en este mundo yo creo que cuando te consideras un maestro... Entiéndeme. Sí, o sea, es cuando empieza la caída, ¿no? Porque aquí el aprendizaje yo creo que tiene que ser constante. Pero sí, es algo que me gusta, y hice en el Summer Summit de Value School en verano, y hicimos una charla diferente que yo llevaba ya tiempo hablando con Luigi, y que quería hacer algo de crédito diferente porque no hay mucho contenido en crédito para explicarle a la gente por qué es importante. Se llamaba Invertir en empresas invirtiendo en crédito. No sé, se oye un timbre porque... ¿Lo oís? Ha habido un pequeño sonido de fondo, pero no... Sí, un timbre. Vale, pues lo dejo. Es que deben ser las amiguitas de mi hija que vienen a buscarla. Y entonces le recomiendo a la gente que tenga interés en ser un inversor más completo, que es lo que a mí me ha servido el crédito, para ver una empresa, analizarla, y cuando llegas al final te fijas muy bien en qué diferentes instrumentos de capital tienes a tu disposición, pues acciones, bonos, convertibles, y elegir el activo en el que puedes optar a mayor rentabilidad al menor riesgo. Y yo creo que el crédito, sorprendentemente, con la cultura tan buena que hay en España a la hora de invertir, con la base inversora tan buena que hay
en renta variable, pues es raro que no haya más gente haciendo crédito, fuera de lo que son las salas de tesorería, fuera de los inversores más institucionales como compañías de seguros, etcétera. Y creo que es una cuestión de tiempo, porque pues, si me decís un referente que me guste en crédito muy conocido, Howard Marks, pues Howard Marks, todo el mundo adora sus memos, pues Howard Marks es que ha hecho mucho dinero con crédito. Y luego, si alguien tiene interés en aprender sobre crédito, yo le recomiendo que lea un paper del CEO de Arena Investor que se llama Daniel Swin, ZWIRN, que para mí es uno de los mejores papers que he visto en 20 años sobre crédito. ¿Daniel cómo? ¿Daniel cómo? Daniel Swin, ZWIRN. Si no, os lo paso yo y si lo queréis poner luego en la documentación del Sí, lo colgamos en programa. Twitter y demás, sí, sí. Solo el título ya es muy sugerente. Es un documento duro de especialistas, pero yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo de leerlo, porque aporta mucho. Sería, Tened en cuenta, this time is different, but it Eso will es. end. this time is different, but will end with the same manner. ¿Vale? Esta vez diferente, ¿no? Sí, pero mira, ¿ves? Pero acabará de la misma manera. Es muy reciente, relativamente reciente. Sí, es de 2019. Y luego el crédito, pues a mí me sirve un poco para no perder el norte. Yo creo que lo he contado alguna vez, es decir, precisamente del tipo de inversores que hay, sabéis que pues está siempre la dicotomía de deep value, value normal, growth, lo que sea, ¿no? La gente que hace crédito es como un nicho independiente. Entonces, es gente muy analítica, muy precisa y sobre todo es gente que lo primero que mira no es cuánto voy a ganar, sino que lo primero que mira es ¿me va a devolver el dinero? Claro. Y si me va a devolver el dinero, ¿qué rentabilidad voy a obtener? ¿No? Pues eso te hace siempre tener pues como los pies en el suelo y estos días, por ejemplo, pues ves con sorpresa pues como una compañía aérea, no voy a citar el nombre, ¿no? Pues una compañía aérea ha sacado una emisión de bonos, le han presentado ofertas en el libro 6 veces superior a la fecha de emisión, es decir, podría haber lanzado al mercado 6 veces más bonos de los solicitados, aunque bueno, también es verdad que se infla porque si yo quiero 10 kilos y sé que normalmente el libro va a estar sobresuscrito 4 veces, pues pido 20 o 25 para que me den 4 o 5 millones. No, pero bueno, que hay mucho apetito. Pues si os digo la rentabilidad es el 2%. Qué locura. Hoy he leído que la rentabilidad de la high yield está más baja que nunca. Y es que es otra de las cosas, pues al final te sirve un poco para intentar siempre ponderar las cosas o tener cierta mesura. ¿Qué sentido tiene invertir en un activo cuya tasa de impago está por encima de la media de la rentabilidad actual? Es decir, si tú tienes una serie de bonos de una categoría high yield, me da igual, Estados Unidos, Europa, que tienen una tasa de impago del 4% en los últimos 20, 25 años, ¿qué sentido tiene invertir al 2%? Ninguno. Es que no tengo capacidad de error. A la primera cagada ya voy a perder dinero. Ya no os cuento el problema que tienen muchísimos vehículos institucionales o inversores institucionales que tienen toneladas y toneladas de dinero en bonos de mucha duración, es decir, bonos que están emitidos con un vencimiento a 20, 30, 40 y 50 años con rentabilidades ridículas. Pues ¿qué ocurre? Las empresas lo han hecho muy bien, la Apple, por ejemplo, Activision Blizzard, Coca-Cola, pues han emitido bonos a 50, 60 años con cupones del 2%. Cuando un bono se emite, normalmente se suele emitir a la par, a 100. Bueno, pues es que esos bonos hoy están cotizando a 80.
Ujú. Oye, y Dani, sabiendo que el high yield está tan caro, o sea, que están dando rentabilidades tan bajas, ¿tú no ves una oportunidad de comprando CDS, asegurándote del impago? Es que no todos podemos ser Ackman, ¿eh? No es tan fácil. Poder operar en derivados de crédito exige una sofisticación que la mayoría de los fondos no tienen. Entonces, necesitas un contrato marco de garantías y necesitas una entidad financiera que te preste esos servicios. Entonces, hay muy poca gente que lo haga. Es decir, si tú quieres lo puedes hacer a partir de un determinado tamaño, con una serie de conocimientos, pero no, yo creo que no, no tiene sentido. O sea, huyo bastante de ese tipo de sofisticación que se usa mucho en banca de inversión porque, pues oye, tiene mucho sentido que si eres piloto de Fórmula 1, pues uses estrategias de un piloto de Fórmula 1, pero Azagala es lo más parecido en todoterreno. Azagala es un todoterreno porque no quiere llegar el primero, pero sí quiere llegar seguro. Entonces hacemos cosas acordes a nuestro tamaño. ¿Y qué significa eso? Pues en lugar de buscar esa opcionalidad como hizo Ackman en marzo con los CDS, pues nosotros tenemos siempre mucha liquidez porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir la semana que viene, el mes que viene, dentro de 6 meses, y siempre hay una oportunidad, siempre. Pues concretamente la oportunidad en renta fija la vimos el año pasado en OHL, que casualmente, pues OHL puede ser una de las empresas más odiadas por la comunidad value. Sí, desde luego. Porque nos quisieron estafar. Bueno, yo ahí siempre digo lo mismo, es decir, creo que hay que ver los datos y los hechos. Entonces, un tío de crédito conoce la historia, pero se queda con los hechos. ¿Y los hechos cuáles han sido? Pues OHL, en el momento que nosotros la miramos, tenía una deuda de 700 millones y estresando muchísimo los activos del balance y metiendo unas liquidaciones salvajes, pues a mí me salía 600 millones. Si tuviéramos que deshacer la compañía, me salían 600 millones para generar liquidez contra 700 de deuda. Bueno, pues eso implicaba unos 150 millones de quita. Y el mercado nos vendía los bonos de OHL a 50, con una quita del 50%. Bueno, pues es ese tipo de cosas donde dices, bueno, tengo poco a perder, porque ya un bono comprado al 50%, que está bastante distrés, si realmente hay una liquidación, pues bueno, pues, ten en cuenta que estamos hablando de 600 millones que era mi liquidación de la compañía, hasta 350, 400, ¿no? Y es verdad pues que no sabías muy bien cómo se iba a recapitalizar la compañía, si iba a haber ampliación de capital. Esta vez está bastante más fácil porque los bancos solo tenían los avales, no estaban muy por encima de los bonistas, con lo que realmente la situación, aunque era incierta, era bastante visible. Bueno, pues hemos salido hace aproximadamente un mes con un 40% de rentabilidad. Pues yo creo que son ese tipo de oportunidades que son más acordes a nuestro tamaño y a la sofisticación que queremos. Es decir, algo sencillo, algo comprensible y que si sale mal, pues perdemos poco y si sale bien, pues creo que es una muy buena rentabilidad, un 40% en 3 meses. Fantástico. Daniel, ¿te parece que empecemos, si lo ves bien, a ver las principales posiciones de Azalaga y que nos cuentes un poco? Porque aquí este grupo, otra cosa no, pero la de Small Caps últimamente nos está gustando un poco, ¿no? Aquí, Y lo que no son small cap, lo que... y lo que no son Small Caps, bueno, corramos Penny un tupido stocks. velo, corramos un tupido velo. Silencio. Silencio. A mí lo que decidáis me parece bien. O sea, si queréis que hay Sí, preguntas de gente, lo que sea. Eso, lo que yo iba a digáis. decir eso también, es decir,
con Daniel no vamos a ver las típicas empresas que todo el mundo ya tenemos muy manidas, estilo Apple, Johnson & Johnson y demás, sino que vamos a ver, como él ha dicho cuando se ha presentado, pues empresas singulares, small caps, y si tienen preguntas los seguidores que ahora mismo estén en directo en el chat, pues se las hacemos y vamos repasando las principales posiciones. Y a mí me gustaría empezar, si me permitís todo, porque esa es una pequeña, digamos, puya que yo tengo clavado, es que yo era, y sigue siendo, accionista de una compañía que le gustaba mucho a toda la comunidad Value, que era Burford Capital. Y me ha sorprendido, bueno, sé de hace tiempo que tú la llevas, ¿vale? Me ha sorprendido gratamente ver que alguien sigue con esa compañía, porque yo todavía espero recuperar un poco, ¿no? ¿Tú también, Juanjo? Eres un francotirador como yo. Oye, me ha sorprendido. Para bien, me has dado esperanza. Un tema de Bueno, Burford Capital. si queréis empezamos por Barford, aunque no No, hombre, representa... si le ves algo todavía, yo más que nada para Sí. animarme. A ver, Barford no es ni ha sido ni será nunca una posición significativa de Azagala. Es decir, es una empresa financiera y como todas las empresas financieras hay que tener muchísimo cuidado con el precio de compra. Entonces yo, por debajo de cómo ha estado el año pasado, no creo que la volvamos a ver independientemente de lo que pase con el caso de Petersen y tal. ¿Qué ocurre? Pues es que arriba tienes financieros y los financieros pues es un tipo de management muy peculiar y luego yo lo comparo mucho pues con una especie de bono convertible, los casos de Barford. Es decir, ¿qué tiene el bono convertible? Pues el bono convertible pues tiene un vencimiento a unos años y a partir de determinado precio pues tienes una call comprada. Pero claro, hasta que no llega ese momento, no sabes si estás en dinero o no estás en dinero y no sabes ni el upside ni nada. Y si sale mal, pues si sale mal en general es difícil que si tú entras en una compañía financiera por debajo de su valor en libros, pierdas dinero. Pero, ¿qué ocurre? Los casos son muy difíciles de valorar. Muy difíciles de valorar. Entonces, ¿va a perder casos? Seguramente. ¿Tiene mucha exposición a Petersen y tal? Sí. Pero en general, analizar cualquier caso y es que te gastas muy poco para el upside que puede tener cuando gana los casos. Y es un negocio muy diferente, es un negocio que da lo mejor de sí unos años después de la crisis. Pues creo que tiene sentido a determinados precios por debajo del valor en libros tener una exposición relativamente razonable. Pues nosotros siempre hacemos lo mismo entre el 1 y el 3%. Entonces estamos ahí muy cómodos. Bueno, pues, para explicarles a los que nos están oyendo y no sepan lo que es Burford, la empresa se dedica básicamente a, y corrígeme Dani si me equivoco, a comprar derechos sobre litigios, ¿no? Bueno, financiación Financiación. de litigios. Financiación de Financiación. litigios. Lo que pasa que al financiar, bueno, pues ellos se llevan una parte de la resolución, si la resolución es positiva y si es negativa, pues lo normal es que pierdan toda la financiación, claro. Exacto. Una financiera que se dedica al derecho, al mundo del derecho. Claro, y luego pasa otra cosa, que a mí es que son cosas que me gustan y no hay nada mejor para invertir que un ídolo caído. Entonces, yo creo que en su momento hubo pues como un boom en Barford. Ahí entré yo. Y era una adoración, la mejor empresa, el mejor directivo, el mejor negocio, es decir, que todo el mundo entró ahí a tope, ¿no? Y no hay cosa peor que sentirse despechado, que sentirse no querido o traicionado. Y entonces, pues posiblemente la comunidad estará años despreciando la compañía. Precisamente muchas veces, como dice Greenblatt, pues ese tipo de empresas son las que te dan también retornos extraordinarios porque el mercado no espera nada bueno de ella. Pero vamos, yo entiendo que llame mucho la atención
Porque me preguntan mucho por Barford y, Sí, no. es una más, es una más. Dani, no, antes de empezar con las posiciones, mira, nos pregunta Pedro, que es uno de nuestros seguidores más activos, dos cuestiones, ¿vale? Para Zaga. Si hacéis arbitraje con deuda y qué opinas de los bonos convertibles en la actualidad. Muy buenas preguntas. No hacemos arbitraje si entiendo que te refieres a valor relativo. Es decir, comprar un vencimiento y vender otro, o comprar un bono de un crédito determinado que fuera senior y vender otra parte más segura o menos segura. No hacemos arbitraje, lo que hacemos es direccional, puro y duro. Y creo que el arbitraje de cualquier tipo de instrumento es muy interesante siempre y cuando si tienes los medios técnicos para llevarlo a cabo. Pues en el caso de deuda te diría que considero que es imprescindible tener usuario de Bloomberg o de Reuters para intentar hacer arbitraje en renta fija. Si tienes los recursos económicos, porque estamos hablando de importes significativos, bueno, pues los mínimos, la mayoría de las veces en Europa son 100.000 o 200.000 euros mínimo por bono. Y lo tercero, si tienes muchísimos conocimientos y muchísima experiencia, porque normalmente el mercado no es tonto. Y si te da la opción de un arbitraje, cuidado porque a lo mejor no estás viendo algo que te parece que es dinero gratis y dinero fácil y estás infravalorando el riesgo y hay muchas veces que gente que por hacer arbitraje se pega unas galletas terribles. Y los bonos convertibles, pues mira, pues pensé que era mucho mejor oportunidad el año pasado. En marzo, en abril, en mayo, siempre cuento el mismo ejemplo, que además la gente lo entiende. Amadeus, me parece un empresón ahora, hace un año y dentro de un año, me parece un empresón. ¿Qué ocurre? Que el año pasado, cuando emitieron el convertible, aprovecharon el management para ampliar capital a 39 y emitir el convertible estando la acción en 39 con un strike pues un 40% por encima más o menos, que es la convención de mercado, ¿no? Si tú analizas Amadeus y te crees que no se va a acabar el mundo, es decir, si crees que vamos a acabar otra vez viajando y haciendo vida normal, pues el mercado estaba muy a gusto valorando Amadeus pues a un 2,8, un 2,9 de Free Cash Flow Yield. Eso extrapolado a 2021, 2022, 2023, cuando ya Amadeus recupere las mismas métricas que tenía en 2018, 2019, supone pues tener una acción a niveles de 70, 75. Entonces, para mí es que era una operación buenísima porque te estaban pagando el 1 o el 1,5 el cupón del bono convertible y te estaban pagando, porque yo no veo riesgo de crédito en Amadeus, te estaban pagando por tener una call, que es muy fuerte. Que aquí tenemos algunos especialistas en opciones, pero y dirá Dani, se ha vuelto loco. Hay que pagar por comprar una call. No, pues es que en este bono convertible es que te daban el 1,5 por tener una call a 54,5, cuando lo normal es que en 5 años la acción recupere. Entonces, pues creo que en ese momento sí era el momento de convertibles. De hecho, yo no suelo seguir muchos fondos y no tengo ni idea de fondos de bonos convertibles, pero yo estoy convencido que el año pasado lo han hecho muy bien. Seguro. Dani. Sí, dime. Mira, yo quería hacerte una pregunta enlazada con, bueno, quizá 2 o 3 preguntas. Cuando tú hablas y va relacionada más que una de las cosas que yo creo que a ti también te gusta con la educación financiera para la inversión y incluso con las small caps, y si me apuras mucho también con las materias primas. Y te voy a explicar la pregunta para que veas que no es rara. Después de la situación de mercado que hemos tenido sobre todo la semana pasada, teniendo en cuenta la cantidad de, tú como que llevas tantos años y como inversor,
esa sensación que hay en mercado, que tenían hace un mes, que cualquier cosa valía para sacar rentabilidad en inversión en acciones, y que ahora la gente parece que se está cayendo el mundo, ¿vale? Desde un punto de vista de educación financiera, tú, primero, ¿qué recomendarías? ¿Qué sistema o cómo haces tú para fijarte en esas small caps, obviamente después de analizarlas, para realizar tu inversión? Y por último, y perdona que hay mucho interés últimamente, está hablando del macrociclo de materias primas y de, por ejemplo, el uranio. ¿Cuál es tu visión y si en algún momento tú has tenido interés en este sector? Perdona que te haga tantas preguntas a la vez, pero creo que Está muy bien. después de lo que ha pasado, sobre todo la semana pasada, que parecía que todos nos desangrábamos, todos los inversores, y que esto era el apocalipsis zombie, bueno, pues te considero una persona sensata, y que nos des tu opinión. Para mí estaría genial. Pues no, muchas gracias. Son todas muy buenas preguntas. Voy a intentar ser muy conciso. Voy a empezar por la de materias primas, que posiblemente sea la más fácil de contestar. Es muy difícil saber si estamos al final del ciclo o al principio del ciclo. ¿Por qué? Porque se te queda un entorno macro, pues estupendo, tipos bajos, dinero a las puertas, programas de expansión cuantitativa, gasto fiscal a tope, infraestructuras, la tasa de ahorro disparada como no ha estado jamás. Pues es que por un lado dices, oye, pues es que estamos a inicio de ciclo. Lo normal es que las materias primas se calienten, porque hay todavía mucha disrupción en algunas cadenas de producción. Entonces, de hecho, ya se está viendo cierta inflación. Pero no lo sé. Y son ese tipo de cosas en las que yo no quiero estar. Es decir, si una tesis mía tiene que depender de lo que yo vea en la bola de cristal y anticipe, pues no estoy, sinceramente. Entonces, materias primas, pues solo tengo dos cosas. O sea, tengo una cosa de petróleo y gas que prácticamente es como una SPAC, es decir, es que solo tiene caja, entonces ahí expongo muy poco. Esa le gusta a Edgar. ¿Cuál es? Además, no tengo un problema en decirlo, se llama Kistos PLC, que es la nueva apuesta de Andrew Austin. Esa nos la recomendaron, el de Rock Rose. Esa nos la recomendó un oyente. Claro, ahora no tiene mucho sentido porque ha subido un 70%. Entonces, pues tenía sentido en su momento que era todo caja cuando salió a cotizar, ¿no? Y luego la otra inversión que tengo tengo otra inversión que es un tema de renovables y tal, que es bastante más complejo porque es financiación y es crédito, pero la otra inversión en materias primas es uranio. ¿Pero por qué? Porque te tienes que creer que el mercado tiene que buscar un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, si prácticamente nadie, menos los kazajos, son capaces de ganar dinero a un determinado precio y se destruye oferta, si no desaparece la demanda de uranio, en algún momento tiene que tirar el precio hacia arriba. Y ahí me gusta estar en Cameco. ¿Por qué? Porque no es el productor más eficiente, porque no es el más grande, porque no es el más apalancado, pero es en el que es más difícil perder dinero. Cuando nosotros lo miramos, tenía un poquito más de deuda que caja. De hecho, está amortizando bonos y sigue con su caja. Tiene buenos activos, aunque pues bueno, alguno de los grandes tiene cierta complejidad, pero es uno de esos activos en los que te puedes permitir el lujo de esperar el tiempo suficiente para que realmente se demuestre si tienes un superciclo en el precio de uranio. ¿Sabes? Si estás muy apalancado en una junior, que pues puedes hacer un por 5, por 10 o un por 20 si aciertas, corres el riesgo de dilución, que te hagan una ampliación de capital o que te entren toneladas de deuda. Entonces, pues ese tipo de cosas, como yo no sé cuándo se va a producir la subida del precio del uranio, pues prefiero estar en un activo muy consolidado, con un balance muy fuerte y que me permite esperar tiempo. Alguno de nosotros lleva Cameco. Sí que es verdad que otros
tenemos alguna inversión un poco más volátil en uranio. Pues puedes tener también vehículos como Uranium Energy, o puedes tener alguna de las chiquititas que... Tenemos alguna... Tenemos alguna chiquitita. Nexten, o yo qué sé, pero que es que... Global Atomic. A ver, que yo siempre os voy a hablar desde mi punto de vista. ¿Sabes? Desde mi punto de vista. Sí. ¿Y qué pasa? Que eso no significa que yo tenga razón. Es decir, de hecho, Sí, por supuesto. posiblemente haya mucha gente que no comparta las cosas que yo digo, y es normal. O sea, es absolutamente normal. Es decir, nada de lo que yo diga tiene que estar de acuerdo todo el mundo. Asumo. No, hombre, es que además tú gestionas un fondo, gestionas dinero de partícipes, tienes una responsabilidad que nosotros como inversores individuales pues no tenemos, está claro. Eso es. Entonces, claro. Tener en cuenta una cosa, es decir, para mí, gestionar un fondo ya supone un cambio de cuando yo gestionaba dinero del banco, y adicionalmente, lo que os decía de ser un tío de crédito, pues te hace mirar, antes de la rentabilidad, te hace mirar la posibilidad de perder dinero. Entonces, pues eso hace que no seas rápido, ni te metas en lo que más upside tiene, sino que vayas siempre buscando minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad. Que esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, realmente. Pues también te dejas fuera muchas cosas, porque no la ves clara o no te compensa el riesgo, y te dejas fuera cosas buenas. El tema de la volatilidad y cosas que me preocupan. Pues mira, no puede ser que hace unas semanas el que no llevara un 50% en un mes fuera un mierda, y no puede eso ser es poco, que por eso, en general. Llevas toda la razón. Y no puede ser que por una semana donde ha caído algo, los índices, pues sea su mierda. No puede ser que gente que lo ha hecho muy bien en determinados fondos, como el Fanesmith, pues ahora resulta que el fondo no vale para nada. Es decir, hay un problema, que siempre tendemos a compararnos con los que mejor lo hacen. Y además todo el mundo tiende a enamorarse de los ganadores. Y precisamente en el mundo de la inversión es que es imposible ser siempre el que mejor lo hace, salvo que solo operes en Twitter y enseñes lo que te da la gana. Entonces, estamos muy de acuerdo. Y más allá, que llevamos prácticamente 10 años que tirar dardos al azar a cualquier acción te iba a hacer ganar un pastizal, ¿no? Sí, hay un informe de creo que fue de Greenblatt, una carta de Greenblatt donde decía, si tú hubieras comprado todas las empresas de más de 1.000 kilos que perdían dinero en marzo del año pasado, hubieras sacado un 65% de rentabilidad. Pues claro. Es que es escandaloso. O sea, es escandaloso. Y ahí hay como muchísimo talibanismo en el que dice, no, es que lo mío es bueno y lo tuyo es malo. O es que si no haces lo que hago yo, eres imbécil o eres... Yo es que me sorprendo. O sea, me sorprendo. Y resulta que esos tíos que son los que defienden a muerte a tal filosofía de inversión o tal fondo, resulta que cuando el fondo se pega una galleta o esa filosofía de inversión tiene 2 meses malos, resulta que son sus mayores detractores. Entonces yo creo que para mí todo eso en general es ruido y hay que alejarse del ruido. Yo colaboro con Más Dividendos en la parte de los blogs. Tengo un blog ahí alojado que se llama Lo prometido es deuda. Entonces ahí las 2 primeras entradas han ido precisamente a lo que tú me preguntabas, Juanjo. La manera de hacerlo correcto es tener un plan. Y ahí cuento pues en qué consiste tener un plan. Y pues al final un plan es tener sentido común, no invertir dinero que vas a necesitar para tus gastos corrientes, invertir mínimo 5 años, no invertir. Perdona que te interrumpa, es lo que hemos hablado aquí, porque cada uno puede tener su estilo de inversión o unas tesis de inversión. Y yo, por ejemplo, aquí sí que me gustaría que Edgar, por ejemplo, también diese su visión, porque es muy parecido a lo que tú estás diciendo y a lo mejor desde otro punto de vista, ¿no? Porque también es profesional, ¿no? de la inversión, ¿no? Entonces,
Edgar, por favor, ¿podías tú también darnos tu opinión sobre eso? Y así puedo beber tranquilamente. Exactamente. No, bueno, yo ya sabéis que soy un inversor bastante particular, ¿no? No sigo, no sigo la corriente. Vamos, es que si lo que contaba, si yo me hubiera tenido que preocupar de lo que pensaba la gente cuando llevaba 2 años perdiendo un 80% en GameStop, y esa misma gente que durante 2 años se burló de mí, después, cuando acertamos, te decían que era por suerte, habías tenido suerte, pues, no invertirías, vamos, si tuviéramos que escuchar lo que dice la gente, no invertirías. Hay mucho ruido, hay que escapar de ello, cada uno tiene que hacer su propio análisis. Yo veo también muy peligroso que en Twitter se hable tanto sobre inversión, porque al final te evita, ¿no? Un poco el trabajo, intentas evitar un poco el trabajo de hacer tu propio análisis. Yo no invierto ni recomiendo a nadie que invierta sin hacer su análisis, sin gastar horas y horas y horas y horas analizando una inversión. Por eso estoy en contra de la gente que tiene una cartera grande, inversores individuales con una cartera grande. Una persona que no es profesional, para mí no debería tener más de 5 acciones en su cartera, porque no tienes tiempo a conocerlas bien, ni tienes tiempo a estar seguro de lo que estás haciendo. Y vamos, eso, a que... Edgar, pero Yo si ahí- tú tuvieses que Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? llevar... Ahí, Yo, eso... yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo no le puedo recomendar jamás a alguien que empieza, y si empieza no sabe lo que hace, que tenga ese grado de concentración. Ah, porque a las primeras de cambio no tiene la disciplina que tienes tú y los conocimientos que tienes tú, ni las horas que le dedicaste a GameStop para aguantar un 80% de galleta. Sí, pero si para tener más Tampoco posiciones... recomiendo tener 100, tampoco recomiendo tener 100 pero acciones, es para tener más porque de 5 posiciones que no vas a tener tiempo a leértelas, indéxate o cómprate un fondo, no inviertas. no, yo ahí Porque no es estoy de que acuerdo. no No, a la tienes... gente hay que darle las opciones, las herramientas, la información y la educación para que con absoluta libertad decida cuál es la manera en la que se siente más a gusto invirtiendo. Es decir, a ti te funciona un método, a Juanjo le funciona otro, a Manuel le funciona otro. Bueno, pues tienes que convivir con eso. Siempre y cuando seas consciente de los riesgos, pues tienes que acabar encontrando tu sistema. A mí me es perfectamente válido una persona que tiene 5 acciones como una persona que tiene 30. Siempre y cuando te sepas las 30 como te sabes las 5. Y ahí Es tienes que es toda la imposible. razón. Es una cuestión Ni un de profesional que se horas y dedique, horas. ni un profesional que se dedique 100% de su tiempo a ello puede conocer 30 empresas al detalle. Imposible. 35. Imposible. 35. Yo cuando trabajaba en Amiral Gestión y éramos bastantes gestores, cada gestor no llevaba más, no se conocía más de 10, 15 empresas al detalle. ¿Qué es Es que conocerse no una, tienes qué tiempo. es conocerse una empresa al detalle? Te lo sabes todo, tienes tiempo para leer toda la información, tienes tiempo para reunirte con todos los directivos, tienes tiempo para hablar con expertos, tienes tiempo, o sea, es que conocer una empresa Es que conocerte una empresa al es un detalle no trabajo... supone sabértelo todo. Mm, No supone sabértelo todo, porque es imposible sabérselo todo. por eso. Es decir, si tú piensas que sabes más de GameStop que los propios trabajadores de GameStop o los directivos, es imposible. O sea, es imposible. Es que si no sabes más que la media, o sea, yo... Eso es diferente, sabes no más que la sabérselo media, todo. si no te sabes más que la media de una acción, o sea, la acción al final, el precio de una acción depende de lo que hagan compradores y vendedores. Entonces, el precio es la media del conocimiento que hay en el mercado. Si tú no sabes más que la media del mercado, no le veo yo... O sea, la rentabilidad que él pueda sacar es más relacionada con la suerte o con el ciclo en el que has entrado que con tu análisis, ¿no? Porque... Ahí estoy de acuerdo. Pero saber más que la media no es sabértelo todo de esa empresa, porque sabérselo todo de una empresa es imposible. Imposible. Claro, pero es que la media normalmente suele ser muy inteligente en los mercados. Bueno, la media de la gente suele copiar y no estudiar las empresas. Y Sí, ese es el principal problema. eso también es verdad. Yo Estoy creo, de Edgar, acuerdo. que pecas de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, Exacto. yo Sí. creo que con tu planteamiento se quedarían o nos quedaríamos muchísima gente fuera del mercado
por supuestísimo, los noveles se quedarían fuera del mercado y nunca darían el paso a aprender invirtiendo. No, sí, claro, sí pueden aprender invirtiendo, pero con una cartera pequeña, de empresas que conozcan bien. Y una pregunta, Edgar, ¿a ti no te cambiaría la visión si estuviese gestionando el fondo ya con partícipes y con responsabilidad? Porque claro, con tu cartera es más sencillo, ¿no? No sé si te cambiaría, es una pregunta, vaya. Claro, sí, pero es que entonces ya estarías dedicado a ello completamente y tendrías un equipo y demás. No es lo mismo. Bueno, en equipo igual solo te lo puedes permitir si llegas a un mínimo de capital. Hay muchos gestores que igual no se lo pueden permitir, ¿no? Y... Sí, Pero Daniel. bueno, o sea, ya te dedicas a ello. Es que no es lo mismo. Yo, en lo personal, creo que un poco entiendo que tenga que depender también de cada persona, porque yo en ese sentido también estoy con Edgar. O sea, a mí como inversor me cuesta tener una cartera muy amplia y poder hacer un seguimiento de todo a la misma vez. O sea, me es más fácil tener un poco menos y darle un seguimiento más recurrente a todas esas, o a esas 5, 7, no sé, 10, perdón, 10 acciones que tenga. Ahora, imaginarme con 30 acciones, creo que a lo mejor la cabeza no me da. Claro. ¿Cuántos años llevas, Alex? ¿Perdón? Alex, ¿cuántos años llevas invirtiendo? Uno. Soy muy inexperto todavía. Vale, entonces, ahí, es decir, cuanto más tiempo le dedicas a las empresas, mejor las conoces. Pero no es decir, le dedico 6 meses y he acabado. Es decir, el aprendizaje es constante. Exacto. La paliza, Claro, pero, la paliza viene al principio. La paliza viene al principio. No conoces nada. O sea, no conoces nada. Y luego el seguimiento es constante. Entonces, no puede tener una persona que le dedica 8, 10, 12 horas diarias la misma cantidad de empresas en cartera que una persona que le dedica media hora o 1 hora al día. Si eso estamos todos de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que una empresa, que alguien que empiece a invertir tenga concentración salvaje, que es 20% o 5 empresas en cartera. Porque no le ha dedicado el tiempo suficiente para conocer esas 5 empresas y acaba de empezar a invertir. Y entonces, cuanto mayor sea la concentración, mayor volatilidad y mayores dudas te van a entrar a la primera galleta. Entonces, siempre es bueno que tengas una mayor diversificación al principio, cuando empiezas en esa parte de aprendizaje, que puede ser 1 año, 2 años, 5, 8 o los que sean. Y durante todo ese tiempo, cuando ya seas un inversor más experimentado, entonces ese sí es el momento de concentrar. Pero no una vez que empiezas. Yo creo que no tiene ningún sentido empezar con esos niveles de concentración. O sea, eso va a ser la crónica de una muerte anunciada. ¿Estás muy concentrado? Yo personalmente, menos de 10 acciones ahora mismo. Creo que son 7 o 8. Lo único que tengo claro que... Tienes 7 o 8, te sobran 6, Alex. Tengo un 7. Y Cardano, ¿eh? Bueno, básicamente solo con GameStop tendría suficiente. Yo, o sea, lo que sí tengo muy claro es el porcentaje que dedico a cada acción. O sea, cuando me refiero a concentrado de pocas acciones, no me refiero a que tengas que tener todo el capital invertido en 4 o 5 acciones, realmente. O sea, vale, sí, perfecto. O sea, busco pocas acciones para tratar de seguirlas bien, lo que no dedico todo mi capital a esas pocas acciones. Eso es perfecto. Mira mi gesto. Es el mayor que puede hacer un inversor, Alex. Cuando menos sabes es al principio. Entonces no tiene nada de sentido que estés tan concentrado al principio, no que tengas 4 o 5 empresas, es decir, sino que tengas el 90% de tu patrimonio en 4 o 5 empresas, nada más acabar de empezar. Sí, eso yo sí que lo practico. O sea, cuando abro una nueva posición, empiezo a invertir antes de tener claro que voy a tener una gran posición en una empresa. Porque una vez eres inversor, la mentalidad te cambia mucho. Estás más atento a los riesgos que puedes correr, estás más atento a... ¿no? O sea, ya te cambia, ¿no? Cuando estás invertido ya te cambia. Entonces yo sí que lo que recomiendo, que hagáis lo que hagáis,
que empezáis con las posiciones con poco y a medida que vais ganando convencimiento las ampliéis. Sí, yo eso estoy de acuerdo. Cuando metes ya, aunque solo sea $1, €1, ya te cambia. Ya ves todo el flujo de información que sale, lo absorbes de otra manera. Oye, Dani, por el sesgo de confirmación, que necesitas asegurarte de que claro, lo que has hecho está bien, ¿no? Bueno, o derrumbarlo, yo no veo por qué. O sea, puede haber un sesgo de confirmación, pero creo que el ejercicio intelectual es también saber que existe ese sesgo e intentar derrumbar tu apuesta, ¿no? Yo he de decir que hace 2 meses, o sea, no podía estar más concentrado, vamos. Que ahora ya sí que hemos comprado alguna cosilla más, pero llevo un par de años con una única acción en mi cartera y ya. Bueno, pero Fernando, Bueno, eso no es. Eso tiene truco. Eso tiene truco. Tiene truco en mi cartera de gestión activa, ¿vale? Porque luego sí que tengo una cartera de gestión pasiva. Aquí hablamos, Dani, hablamos mucho de gestión activa, pero casi todos, no todos, tenemos una parte importante en gestión pasiva y se impone una all-weather, una cartera permanente, ese tipo de... A Edgar le sale urticaria. A mí me parece una opción magnífica. Magnífica, es decir, si a ti es el sistema que te encaja, me parece una decisión buenísima. Si crees que debes combinar activa con pasiva, me parece todavía mejor. Eso es lo que hacemos muchos también. Me parece todavía mejor. Entonces, en el caso de Fernando, te pongo en antecedentes, hasta hace poco solo tenía en gestión activa una empresa que era Tesla. Porque es un believer absoluto. Friki. Pues enhorabuena, te has forrado. La compró a 50. Me forraré cuando venda, porque... No, de momento no vamos a ver. Bueno, el que está forrado es Gon, que Gon es el más tímido de todos, pero cuando mina Bitcoin, Cardano, no sé qué. Es un minero. Pero desde hace un montón de tiempo. Entonces, no, ya en serio, mira, hablando en serio, o sea, yo creo que en general, cuando nos escucha alguien, ya sea una persona, o ya sea 100 o ya sea 1000, tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje. Es decir, y a mí me preocupa muchísimo que hay mucha gente, pero muchísima gente que ha empezado a invertir hace nada, y el mensaje no puede ser equivocado. El mensaje tiene que ser prudente, es decir, esto no es fácil, esto es muy duro, exige mucho conocimiento, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y no les podemos... no digo engañar, sino no les podemos tratar exactamente igual que tratarías a gente que lleva 10, 15, 20 años invirtiendo. Entonces, gente que empieza, pues estas rentabilidades que se están viendo los últimos meses en el mercado no son normales. Y yo creo que hay que tener paciencia, disciplina y cuidado. Por eso yo digo, bueno, pues una buena opción, el que quiera pasarse por más dividendos, ahí está el blog, lo invertido es deuda, y ahí son 4, 5, 6, 8 recomendaciones de sentido común. Y si tienes un plan, al final el plan te va a proteger de hacer tonterías. Pero tú fíjate, Dani, los mensajes que le están llegando a la gente joven. Yo te lo digo porque el otro día estuve hablando con un alumno que me estuvo comentando, estaba hablando del curso y tal, porque había tenido una mala experiencia. Y es que a ellos los que le están llegando son grupos de WhatsApp, por los cuales invertir, en los que se meten y pagan por estar en el grupo de WhatsApp, porque le dicen que le van a dar... O sea, toda la información que tienen es que están en un grupo de WhatsApp, que a ellos les cuesta el dinero para poder invertir antes y pampear, antes de que empiecen a pampear la acción, etcétera. Pampear. Es que ese es el mensaje que le está llegando, ¿no? De pronto ya te cuentan que han sido engañados, que la han estafado por otro lado, que al final lo están utilizando para justamente lo contrario, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Es que tengo muy claro que eso solo puede acabar de una manera. Y siempre acaba de la misma manera, que siempre se rompe el eslabón pues, por la parte más débil y siempre la gente con menos conocimientos es más fácil de engatusar y de atraer hacia esa cultura de sin esfuerzo, sin dedicación, sin conocimientos vas a ganar dinero. O sea, yo he visto algunos anuncios que yo creo que son denunciables, deberían ser denunciables, es decir,
invierte aquí y tendrás un sueldo para toda tu vida, es decir, ¿sabes? Entonces, bueno, que mi mensaje es que la gente sea cauta y que el mensaje que debemos transmitir pues es de cautela y de profesionalidad, de dedicación, de esfuerzo, porque luego este es un mundo muy bonito, es muy pasional, es decir, si tú no tienes pasión en el mundo de la inversión es imposible que te dediques a esto, ni tengas una cartera, ni nada, porque esto son horas y horas y horas y nunca se acaba. Entonces, es muy bonito, pero es muy duro. Entonces, con cuidado, que no tengan nunca prisa por invertir. Se han perdido auténticas fortunas por intentar correr detrás del último rally alcista, me lo voy a perder, me lo voy a perder. Pues ese es el peor momento. Ese es el peor momento. Y igual que siempre hay un punto de inflexión, que es cuando no tienes dinero para atender a tantos precios absolutamente ridículos, de lo bajos que son. Pues ese es el punto de inflexión. Entonces, eso, pues yo lo conté en marzo, en Tu Dinero Nunca Duerme y en no sé cuántos sitios, y la gente me tomaba por loco. Es decir, bueno, pues eso pasa. Y ahora, pues nosotros cada vez tenemos más liquidez en el fondo. ¿Por qué? Pues porque ves unas valoraciones que no tienen sentido. Y ves una locura desmedida, como os decía, que si no ganas un 40 o un 50% en un mes, pues eres un mierda. Pues ahí hay un problema. Es que precisamente de esto que tú comentas estuvimos hablando la semana pasada y la anterior. Precisamente de esta euforia desmedida, claro, de las altas valoraciones, del contexto que no es normal. Y sobre todo, yo una problemática que veo generalizada en el mercado es el cortoplacismo. O sea, que hay mucha gente entrando a querer sacar altas rentabilidades en muy corto plazo. Y estamos conscientes de que no es la realidad de la inversión. No, todo se sedimentará, todo al final volverá a la media. Y... Claro, yo también os diría otra cosa que me llama mucho la atención y además la enlazo con la parte de la pregunta que se me quedó de Juanjo, que cuál es el método de Azagala o qué hacemos en Azagala. Yo cada vez veo más talibanismo a la hora de defender una única manera de invertir. Es decir, yo solo invierto en este tipo de compañías. Yo solo invierto si está por debajo de PER 6. Yo solo invierto si el management... Yo solo invierto si el management tiene mínimo un 40%. Yo no invierto si tiene esto. Es decir, pues mira, yo no. O sea, yo no invierto lo primero sin saber lo que estoy haciendo. Y siempre procuro ser lo más completo y lo más flexible posible para no dejarme fuera nada. Pero no dejarme fuera a la hora de mirarlo. Porque es que la mayoría de la gente opina sobre una compañía sin haberle dedicado el tiempo suficiente para entender la compañía. Exacto. ¿Y cuánto tiempo se necesita para entender una compañía? Pues unas veces más y otras mucho más. Exacto. Pues yo procuro alejarme de eso. No, es que esto no es invertible porque he visto que tiene un alquiler el dueño. Bueno, pues es que a lo mejor estamos hablando de un 0,01 del beneficio. Pues te estás dejando una compañía con una cartera de pedidos en máximos históricos que crece al 50% todos los años y que está a 2 veces beneficio. Daniel, para ti, entender una compañía requiere saber leer balances, entender bien los números, saber anticipar ventas, traérselas a presente y todo eso. Es decir, ¿dejas fuera a todo el mundo que no sepa, digamos, valorar una empresa a nivel value? No, es decir, creo que la valoración es una parte muy importante del futuro de una compañía. Pero para entender una compañía te tienes que leer absolutamente todo lo que haya. Todo. Y no toda la información está en las cuentas anuales. Voy a poner un ejemplo. La memoria. No se la lee nadie. La memoria es buenísima, sí. Y siempre hay alguna cosita. No siempre, pero cuando hay algo en la memoria es que es importante. Entonces, pues es que conocer una compañía es una labor no de meses, yo te diría de incluso años. Fíjate ahí, Dani, sobre todo por el contacto más cercano que hemos tenido últimamente, a mí me sorprendió un poco cuando escuché por primera vez a Edgar hablar de GameStop,
la idea que tiene la gente de lo que es GameStop y lo que Edgar me hizo ver que es GameStop. Es un poco como la visión que tiene la gente de Tesla y la visión que me ha hecho tener Fernando de Tesla. Quiero decir, porque sí. La gente, ¿después de cuántas horas? Que nos cuente Edgar pues cuántas horas Edgar, ha dedicado a ¿cuántas horas GameStop. estuvo? Exactamente. No sabría decirte. Infinito. No sabría decirte. O sea, Claro, pero tú para piensas al invertir final... la primera vez, ponle de 2 meses a tiempo completo, porque entonces estaba trabajando en un fondo. Después cuando me salí, pues todos los días algo. O sea, muchísimo tiempo. Y cuando yo escuchaba a la gente que de pronto todo el mundo sabía que era GameStop, decía, pero si eso es una empresa que vende juegos. Y eso era la frase Físicos. repetida, físicos. Pero tal, le digo, que estáis equivocados, que es mucho más. Entonces, claro, es que ahí está la oportunidad. Por eso yo digo que es muy Exactamente. importante conocer al dedillo las empresas, porque ahí está la oportunidad de ver que en el mercado hay una narrativa muy superficial y hay que hacer lo que dice Dani. Oye, pues si vas a la memoria y vas a encontrar algo a lo mejor que te hace tener un conocimiento superior y ves las cosas desde otro prisma diferente al mercado, y ahí es cuando ganas. O sea, yo soy muy contraria en ese sentido. De hecho, la forma de encontrar ideas de inversión es ver cuáles son las industrias más odiadas, las empresas más odiadas, y entre todas ellas a ver sobre cuál el mercado está exagerando. Sí, es así. No te dejas... Un segundo, Antonio, que cuento un ejemplo. Sí, ahora te comento, Dani. Una de las empresas que más conocidas son de Azagala es Necar, que yo publiqué la tesis de inversión creo que en octubre o en noviembre del año pasado en un Manual of Ideas, ¿no? No os podéis ni imaginar la cantidad de gente que yo le conté la tesis de inversión en Necar en 2019 y en 2020. No le interesó a nadie. A nadie. A nadie. Y es una empresa que ópticamente siempre tenía problemas, es decir, no, es que tiene una situación especial muy dura porque tiene una reclamación que si la reclamación llega a juicio o en arbitraje y sale adelante, le vuela la caja. Claro, por eso la valoro sin caja. Pero eso es lo normal, ¿no, Daniel? Quiero decir, ¿cuánta gente hay en la cola de comprar Bitcoin a $5.000? ¿O cuánta gente hay en la cola de comprar Tesla a Pero no es lo $50? mismo. Pero no es lo mismo. Es decir, venga, cuéntame. Cuando tú haces un análisis, te estás poniendo en la peor situación posible. Exacto. Entonces, en el peor de los casos, es tu escenario base y cualquier otro escenario ya ganar dinero. Es mejor, sí. Entonces, al final, si tú no conoces muy bien la compañía, si no destripas los informes trimestrales, semestrales o los anuales, pues te quedas en lo que ven las máquinas o en lo que ve cualquiera que le dedica 5 minutos a una compañía como NECA, que veía que estaba capitalizando 160, 170 millones y el beneficio era de 17. Pero ¿qué ocurre? Que si tú destripabas las cuentas, veías que 2 divisiones en las que estaban invirtiendo se estaba comiendo el beneficio de la otra. Entonces, sorpresa, cuando pasa de 17 a 70, joder, qué listo era Dani. No, estaba ahí la información, o sea, es que estaba ahí la información. Entonces, son ese tipo de cosas que necesitas dedicarle tiempo. Y desafortunadamente hoy en día la gente cada vez tiene menos tiempo. Cada vez quiere las cosas antes, cada vez quiere más rentabilidad y nosotros pues es que vamos al revés. O sea, nosotros vamos al revés, ¿verdad? Que nosotros llevamos nuestro proceso, llevamos nuestro ritmo y al final, lo que os comentaba, la gente cada día más quiere Fórmulas 1 y yo estoy muy contento con mi todoterreno. Porque sé que al final voy a llegar. Por eso yo antes, por eso era que yo lo decía antes, ¿no? Que a mí me cuesta mucho trabajo tener tantas empresas porque yo soy de la misma filosofía, de leerme la memoria, de analizar las partidas y tratar de interpretar cada partida de los estados de cuenta, de buscar cuál es el guidance que tienen en las conference call lo que dice el equipo directivo, etcétera. O sea, es que son tantas cosas a seguir que se me hace complicado una expansión de muchísimas empresas.
Pero porque No. llevas un año, Alex. Tú pon Está claro, está claro. el último ejemplo, de verdad, y ahora os dejo. Pon el ejemplo, para que me entiendas. La primera vez que aprendemos a conducir en la autoescuela, la primera clase práctica en la autoescuela. Acordaros, con el profesor o la profesora al lado, te faltan manos, te faltan ojos, te faltan orejas, porque no sabes bien cómo hacerlo. Es decir, tardas mucho tiempo en hacer todo y crees que no vas a ser capaz. Es decir, pero al final, pues cuando llevas ya bastantes años, tardas muchísimo menos en Claro. documentarte, en prepararte, y luego lo que es imposible es que no te dediques profesionalmente a esto y, y tengas 50 empresas. Es decir, es imposible. O sea, a partir de 20 empresas, necesitas dedicarte a esto. Si no, no vas a hacer bien tu trabajo. Está claro. Lo que pasa, perdón, bueno, yo hablo poco, ya lo veis. Yo creo que lo que pasa es que, un poco al comentario de Paco Rivas, ¿no? Sobre todo el final que pone, ¿no? Muy poca gente hace sus propias valoraciones, muy pocos. Quiero decir que todos, como que, pues con la información que hay ahora, ¿no? Internet, todo lo que hay, el acceso que hay a esto, estamos esperando que alguien nos diga, que nos salga un Edgar y que nos diga, joder, GM, ¿no? Y luego ves que Edgar como lo explica y tal, y fenomenal, pero es que hay la mayoría no son Edgar, la mayoría son vendedores de... que tú entras, no estudias nada y te metes ahí y luego salen desastres y cosas que pasan, ¿no? O sea, que para que los agarran de la mano, venga, cruza la calle y no quieres pasar tú. Esa es la verdad. Quieres que te pasen. Esa es la verdad, pero es que es la psicología humana. Es decir, a mí cuando la gente me pregunta por el fondo, ¿y cuánto vamos a ganar? Digo, pues no tengo ni idea. Claro, es que ahora, lo que sí te digo Es con, que me parece con certeza... una pregunta eso de ¿y cuánto vas a ganar? Es que... Bueno, no, pero que la gente tiene derecho a preguntar. Y entonces yo le digo, no tengo ni idea. Digo, lo que sí te puedo asegurar con absoluta certeza es que este año, el que viene, o dentro de 2, o dentro de 3, o dentro de 4, o dentro de 5, tu aportación la vas a ver en algún momento un 20, un 30, un 40% por debajo. O sea, eso sí te lo puedo asegurar con absoluta certeza. Pero eso no vende. Eso no vende. Eso no vende. A corto plazo, ¿eh? O sea, lo que vende es suscríbete a mi canal de pago y vamos a generar un 1000% o un 2000%. Pues desafortunadamente, pues creo que tiene que haber ese tipo de personajes también para poner en valor a la gente honesta, a la gente seria, a la gente profesional que se dedica a trabajar con honestidad y con sencillez. Y solo es cuestión de tiempo. Al final el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Yo lo que siento es que el mensaje que tratamos de dar de educación financiera y de que esto no es fácil, no cale con la misma velocidad que cala el de un tío tatuado que dice que le han dado un chivatazo de una cosa. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Es cuestión de tiempo. Oye, cuando dices un tío tatuado me viene rápidamente a la cabeza alguien. No me refiero a nadie. Lo que pasa es que es como el clickbait de los canales de YouTube. Pues es que tienes que vender. Te tiene que entrar por los ojos. Yo me acuerdo mucho de mi profesor. Tenía una profesora de comunicación que la verdad, ella es buenísima y ha hecho lo que ha podido, pues yo soy un desastre, ¿no? Pero es que es verdad, que tiene una frase, dice, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Y hoy en día, pues si estás tatuado y llevas el pelito con un corte raro y tal, pues llamas la atención. Y si llevas un chaleco como me gusta a mí porque estoy calentito en mi casa y tal, pues no llama la atención. Pues ¿qué se le va a hacer? Que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Bueno, Dani, son las 8:20 y nuestra intención no es tenerte mucho más tiempo, porque además ya tuvimos unos cuantos episodios de Twitch que nos fuimos a más de las 9 y creo que tampoco es lo correcto, ¿no? Entonces, me gustaría haber hablado más de la cartera, porque a mí al final lo que me gusta es eso, analizar posiciones. Por ejemplo, han mencionado Necar y hubiera estado chulísimo que hubiéramos hablado de ella y demás, pero bueno, te quería comentar, Dani, ya que has estado hablando de echarle horas y analizar empresas y demás, ahora mismo, si
nos lo puedes decir. ¿Cuál es así la especie de small cap, así joyita que has descubierto que tú dices, macho, lo que estoy descubriendo aquí es algo que tiene un potencial de regularización importante? Por ejemplo, lo que hemos comentado de la empresa del exfundador de Rock Rose, bueno, pues ya ha subido un 70, ¿no? ¿Tienes alguna ahí en ciernes que estés analizando ahora que te esté gustando lo que estás viendo? No tengo ninguna que tenga un peso así excepcionalmente grande, excepto Westtime. Westtime, tengo publicada la tesis de inversión en Westtime desde 2018 y yo es una empresa que no le recomiendo a nadie. Y por favor que nadie copie, porque es una empresa muy compleja. Es decir, el paper ese de Daniel Swin, que es el CEO de Arena, que es una de las filiales de Westtime, si alguien quiere invertir en Westtime y no entiende ese paper, por favor, que no invierta. Pero a mí es que me gustan las empresas muy de nicho que son capaces de competir y de crecer. Entonces, esto es una gestora de fondos que mucha gente en España tiene muy claro que es mucho mejor negocio su gestora que su fondo, porque Sí, el eso fondo es no le da toda la rentabilidad, pero todo el mundo tiene, joder, los fondos, joder, lo que ganan, joder, no sé qué. es como invertir en MSCI, ¿no? Eso es. Y yo digo, ¿y por qué no invertirán en gestoras de fondos? Bueno, pues nada mejor que una gestora de fondos diferente, con rentabilidades de doble dígito, descorrelacionada del ciclo y además que está construyendo un activo único que no se puede replicar. Bueno, pues esa es Arena dentro de Westtime. Entonces, una empresa que si se liquidara mañana, pues tendríamos un 20 o un 30% y cuando incrementamos mucho la posición llegó a estar hasta con un 50% de descuento. Exceptuando eso, no tengo posiciones muy significativas, es decir, del 4, del 5, del 6%, salvo que hayan ya subido por revalorización. Entonces son posiciones del 1 o del 2. ¿Por qué? Porque pueden tener mucho upside si hacen las cosas bien y ejecutan bien, pero también tienen cierto riesgo. Y ahí os voy a hablar de dos en concreto. Una de ellas es Zedge, que lo que va a hacer la gente, Zedge, Z-E-D-G-E. Lo primero que va a hacer la gente es ir a mirar el gráfico. Y cuando vea que es una empresa que ha multiplicado por 7, pues va a decir, esto está muy caro, ya no lo miro. Error. Porque también era un error no mirarla cuando estaba en mínimos. Zedge es algo casposo, es algo rancio que la gente no miraría porque es un marketplace de tonos de llamada y de fondos de pantalla, de escritorios de pantalla. Y me diréis, ¿y quién usa eso hoy en día? Bueno, pues el marketplace de Zedge lo usan una media de 32 millones de usuarios activos mensuales. Entonces, cuando nosotros compramos Zedge, pues creo que estaba a 12 millones, a 13 millones, a 14 millones de market cap. Entonces, pensar por un momento, eso es. Ya le mola. Entonces, pensar por un momento que si yo tengo 30 millones de usuarios mensuales, la manera más sencilla de monetizar es decir, oye, pues voy a abrir una suscripción premium de $1 al año. Bueno, pues vamos a suponer que solo se suscriben el 50%. Joder, pues ya la empresa estaría facturando 15 kilos. Es decir, son esas cosas que no tienen mucho sentido si no te quiebra. Si no tiene deuda es más difícil que ver, sobre todo si tienes un buen equipo directivo y tal. Entonces, pues ha multiplicado por 6 o por 7, perfecto, pero es que no deja de ser una empresa de 90 millones. Es que no deja de ser una empresa que tiene 32 millones de usuarios mensuales activos. Si ellos consiguen monetizarlos y si consiguen crecer trimestralmente con mayor usuarios premium, pues vale bastante más, pero ya veremos, comprarla por comprarla. No es que sea una joyita, es que está comprada en un momento donde nosotros jugamos gratis, para que me entiendas. Es decir, pues yo invierto el 1% del fondo ahí y te hace un por 7, pues es que prácticamente representaría casi un 0 y pico hoy, ya que el fondo ha multiplicado por 3 veces, pues representaría un 0 y pico por ciento del capital. Entonces, son esas cosas que yo busco, poco a perder y mucho a ganar. Y por cambiar un poco de tercio, hay una empresa que me gusta mucho que se llama Endor, que es el Apple de los videojuegos. Endor, Endor, sí. Endor. Hoy en día,
hoy en día, pues digamos que son muy realistas a los que nos gusta el fútbol, el tenis, pues todos los videojuegos, ¿no? Pero los simuladores de Fórmula 1, los simuladores de NASCAR, si tú mezclas Oculus con, con un buen volante y unos buenos pedales, pues es que es lo más realista. Os recomiendo que veáis un VR o un Oculus con con cualquier programa de Fórmula 1, ¿no? De videojuegos. Y esta empresa pues es la marca de nicho dominante de los volantes y de los pedales de gama alta. Pues es un tiro de empresa y es el Apple, es lo más aspiracional que yo he visto en el mundo de los videojuegos. Todo el mundo conoce Logitech, todo el mundo conoce Guillemot, Twistmaster, pero poca Guillemot, gente conoce sí. Endor. ¿Y alguna vez has llevado o llevas Aritza? Me ha parecido... No. No, nunca, ¿no? No la conozco. No la conozco. No. Bueno, ¿os parece que abramos a los oyentes, a los seguidores que están ahora mismo en directo, si tienen alguna pregunta para Dani, de alguna empresa, de algo en concreto? ¿Tienes puesto de ahí el chat, Kike, que lo veamos? Sí, he compartido pantalla, deberíais estar viéndolo, ¿no? Endor era sin H, ¿no, Dani? Sí, el ticker es E2N. Jesús 0972 pregunta: Dani, ¿a qué dedicas más tiempo y en qué orden? ¿Análisis cuantitativo o cualitativo? Pues buenísima pregunta. No me gusta nunca generalizar, porque generalizar implica tratar a todas las empresas igual y no hay dos empresas iguales. Sí le dedico muchísimo tiempo al cualitativo, pero una vez que ya tengo una idea más o menos precisa de por dónde van los tiros de la empresa, me gusta modelizarla. Una vez que la modelizo no me obsesiona, o sea, a mí me da igual tener que estar, o sea, no estoy ajustando constantemente si sube el trimestre, si baja el trimestre, es decir, soy mucho más laxo en la valoración si realmente entiendo la empresa, lo diferencial que puede ser. Entonces, quizá con el paso del tiempo, el cualitativo siempre le dedico muchas más horas que la valoración. Pregunta en el ticket de la gestora de fondo que has comentado, Dani. A ver, la gestora de fondos se llama Arena Investors y es una filial de Westtime Corp, que es la que cotiza en bolsa. Cotiza en el TSX Ventures de Canadá o en el OTC y es WED. V. A ver. Ponerle algunos en el chat. A ver, lo voy a poner yo. Repíteme. Es WED.V o WEDXF. El del Vale, OTC. sí. Vale. Pero por favor, no copiéis. No copiéis, que yo las empresas que tengo son empresas complejas. Luego, una vez que las dedicas tiempo, parecen, o sea, son más sencillas de lo que realmente parece, pero son empresas complejas. Y NECAR sigue suponiendo una gran parte del fondo, ¿verdad? NECAR es la primera posición. Presentó resultados la semana pasada, pues un tiro de compañía y pues te digo lo mismo, es decir, NECAR empezó en su momento con un porcentaje pequeño, llegó la situación especial, que le pusieron una reclamación el 18 de noviembre del año 2019, la empresa que había adquirido la mayor parte de sus activos reclamándole casi todo lo que tenía en caja, y se cayó un 60 un 70%, pues ahí es cuando subimos el peso de la compañía. Y hoy en día, o sea, el fondo ha multiplicado por 3, ella ha multiplicado casi por 3 y entonces va a la par. Y mi intención no es vender absolutamente nada, porque de los dos negocios que yo valoré a cero en su momento, uno ya hoy es rentable, es una división de SaaS, con lo que tiene márgenes muy superiores a la otra división, y el último tiene un TAM potencial de 230 billion y yo la valoro a cero porque todavía no ha sido capaz de demostrar que puede sacar al mercado un producto comercial. Pero lo que les decía al principio, cuando nosotros
invertimos en Neckar, capitalizaba 15 millones, pues ahora capitaliza 80. Es que no dejan de ser 80 millones de euros. Es que tiene mucho recorrido todavía. Y dices, oye, ¿hay que buscar? Pues ahí busco patrones, porque este management ya lo ha hecho. O sea, es una empresa que se fundó en el año 65, en el 95 salió a bolsa, y en el periodo 95-2007 los mismos dueños, la familia Skie, hizo un 18 bagger. Pero tiene un patrón muy marcado, que se invierten en sectores muy de nicho, muy deprimidos, invierten, y cuando está arriba el ciclo los venden. Entonces creo que merece la pena darle tiempo. Juanjo, querías preguntar algo, ¿no? Sí, solo por entenderlo, Dani. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta ese tipo de compañías, ya también por ir para no robarte más tiempo, por ejemplo, el hecho de lo que le pasó en su momento a Bayer con la compra de Monsanto y la demanda, ¿eso puede ser una situación especial para que tú te puedas fijar en un momento determinado Sí. y estudiar la empresa? Sí, es una de las situaciones especiales, pero no es la única. O sea, yo le recomiendo a todo el mundo el libro de Greenblatt, You Can Be Stock Market Genius. Ahí tienes un montón de casuísticas, pero tampoco tiene sentido generalizar. Y yo no solo tengo empresas pequeñas, también tengo alguna empresa grande. Hay una empresa que se llama Interactive Corp, que me parece una empresa de tener 20-25 años, con Barry Diller. Bueno, pues es que, joder, es que es una empresa, cuando nosotros la compramos, era una empresa que capitalizaba 10 billion, pero de los 10 billion, 6 era una participada que se llama Angie, que cotizaba en bolsa, y 4 era caja. Y tú dices, oye, ¿qué compraste? Pues compré Vimeo, por ejemplo, que era una de las participadas que tenía Interactive Corp, que el mercado no estaba valorando a cero. Es decir, es que Interactive Corp tiene una serie de negocios que no valen cero. Pues Vimeo, en cuestión de 7 meses, 8 meses, ha pasado de valer cero para el mercado a valer 6 billion. Entonces, es ese tipo de situaciones especiales, es decir, oye, poco a perder, mucho a ganar. El peor escenario posible, ¿cuál es? Que una cosa valga cero. Bueno, pues si se da, pues no voy a perder mucho dinero, pero si sale bien, me forro. Pregunta Toquiño, ¿qué opinas del petróleo, Dani? Pues, no soy un experto en el petróleo. Creo que estaba bastante más claro el año pasado que cuando le cogen manía a algo, pues es más fácil ganar dinero. Creo que si hay recuperación, como parece, pues que la gente va a hacer bastante dinero con el petróleo. No es lo mismo. No hablo de exploradoras, de oilers, etcétera, que están hasta arriba. Hablo de comercializadoras y tal. Pues es que a lo mejor por debajo de 50 no es fácil ganar dinero, pero si se va a niveles de 60, 70 tranquilamente y no tienen hecho el hedge, pues es que hay empresas que van a ganar mucho dinero. Entonces, si tú crees que va a tirar para arriba porque va a haber más recuperación, va a haber más actividad económica, pues si la empresa no te peta, no es mal sector. Pero ahí yo creo que es muy importante elegir ese tipo de empresas en las que te permiten o no acertar con el movimiento de la materia prima o esperar el tiempo suficiente como para que si hay una disrupción en la oferta o realmente hay que buscar un punto de equilibrio más alto, tengas ese tiempo. Yo solo tuve una de petróleo, que era Rock Rose, y nos gustaba bastante Andrew Austin y la posición que tenía en caja. Bueno, pues no sé qué os parece. Vamos a ir cortando ya, que nos hemos pasado 5 minutos del horario previsto y Dani, oye, que muchas gracias, que hemos Por estado mi parte no súper hay problema. cómodos. Sí. No, gracias a vosotros. Si queréis que conteste alguna pregunta que se haya Pues quedado sin contestar, no sé, ¿se ha quedado alguna? agradecerle a la gente que un domingo por la tarde pues se Hombre, haya apuntado. agradecértelo a ti, por favor. Mira, pregunta a Toquiño Vagaris, que si la conoces. Pues ahí va, no la he estudiado, sé a lo que se dedica, sé quién la tiene y es precisamente por Ha eso te estado a había punto de hecho. quebrar, ¿no? O ha quebrado, ¿no? Sí, por eso precisamente te hace la respuesta enfocada
enfocada a eso, es decir, una empresa que está hasta arriba de deuda, pues es posible que si no acercas bien el timing, no te salga bien. Sí, teniendo esto en cuenta, no le hablamos a Dani de HCMC, ¿no? No. No. No la conozco. Haces bien. Haces bien. No la Claro, error que no la conozca. Ludopatía pura, vamos. Y hay alguno incluso que se ha doblado, ¿eh? No. Hay una situación Ampliado. especial con Philip Morris de por medio, entonces... Daniel, es el momento en el que tienes que estar pensando, ¿dónde me he metido yo? ¿Quiénes son esta gente? Que no, Bueno, yo estoy encantado. ya, Si o sea, al final, si te gusta esto y eres un friki como yo de esto, pues yo estoy en mi salsa ahora. O sea, estoy de verdad muy agradecido de que me habéis contactado y que hayamos hablado, y de verdad estoy doblemente agradecido que la gente que un domingo por la tarde, en lugar de hacer un plan mejor, pues haya decidido aquí conectarse y hacer preguntas, ¿sabes? Porque pues eso creo que es muy de agradecer, que la gente se moleste, se interese y algo de lo que hagamos pues le sirva y le ayude. Yo aprovechar... quería aprovechar la gente de Twitter, que si lo quieren seguir, su Twitter, si no me equivoco, es DantelRiff, ¿puede ser? Sí, muy original. Dan de Daniel, Tel de Tello y Riff de Rivero. Muy original. DantelRiff. Para que lo sigáis. Yo quiero darle las gracias a Dani, que como ha dicho bien, nos conocemos hace años y hemos compartido grandes momentos, y que también para ser un domingo, bueno, pues que muchas gracias. Yo personalmente, bueno, que creo que todos hemos disfrutado. Así que muchísimas gracias, Dani. Dani, lo que tienes que hacer, Juanjo, es traértelo para Málaga cuando venga aquí a esa comida que tenemos el salivando, ¿no? Esa. Bueno, yo encantado, le cojo a Dani y nos vamos por allá más rápido que inmediatamente, o sea, sin problema. Ayer enseñé una foto a Juanjo y además el mar del sitio que vamos a comer está, 10 pasos, literal. Sí, brutal. O sea, eso a mí me da mucha rabia decir, porque no sabemos muchas veces valorar la cultura gastronómica que tenemos tan impresionante en España, y no solo la cultura gastronómica, sino las zonas de interés, paisajes, naturaleza, playas que tenemos una maravilla, pero una maravilla. Pero bueno, pues hay veces que hay otras cosas que venden mucho más y nada, así lo disfrutamos los que lo conocemos. Pues está invitado, Dani. Pues muchas gracias. Allí estaremos a por unos espetitos. Exactamente. Un chuletón, en este caso va a ser un chuletón, pero bueno, chuletón que también te cogemos los espetos, ¿eh? Uy, yo con los espetos me pierdo también, ¿eh? A ver, Che, que no hablas. ¿Cómo se llama el sitio? Che, por favor, ¿dónde vamos a ir? Está en silencio. Que digo que el sitio del chuletón es Pipo y está más cerca de la casa de Antonio. Lo que yo tengo más cerca son los espetos. Y no quiero poner los dientes largos, pero cuando digo cerca, digo cerca. Bueno, ¿no vas a la ventana y coges uno o qué? Yo solo digo... Prácticamente, este verano, como estábamos, comer y cenar. Puse el telespeto en funcionamiento y cogía la bicicleta, pero no porque estuviera lejos, sino porque no se enfriaran, y me los traía. Yo ahí, hablando de Twitter, los que queráis seguir a Che Cabello en Twitter, es habitual que comparta por las mañanas unas fotos de por donde él vive, que son absolutamente una maravilla, ¿no? El sitio, las pistas, el mar, espectacular. Envidiable. Aunque esta mañana era de los Montes de Málaga. Y por cierto, Dani, no solo somos amantes del chuletón y de la inversión, sino que te has metido también hoy en un grupo que somos amantes del básquet. Hay varios locos del básquet, empezando por Edgar y por Antonio Hidalgo. ¿Cuántos partidos tienes, Antonio? Bueno, yo es que tengo muchas enfermedades. Para desgracia de mi mujer, tengo muchas enfermedades, ¿no? Y aparte de la inversión, pues me da también por coleccionar partidos de fútbol y de baloncesto. Pero bueno, y hay más. Es nuestro Maldini personal particular. Sí. Toma ya. Y Edgar es un gran escoltalero con gran capacidad de salto y de defensa, como demostró en GameStop. Un matador, ¿no? Era un bad boy.
Plaza Blanca tirador. Bueno, yo no juego, pero soy amigo de Michael Jordan, ¿no? Bueno, sí, eso lo tienes que contar. Dani, es muy importante que tú tengas en cuenta que hay una anécdota de Quique con Michael Jordan que se niega a contar. No, pero en la próxima que son amigos. Bueno, amigo, hombre, a ver, no voy a exagerar, pero estuve charlando con él. Lo conocí, estuve charlando un rato con él, sí. No hay manera que la cuente. Ya la contaré, ya la contaré. Hace tiempo. Pues nada, vamos, yo soy muy fan de Guille Jiménez y Guille Jiménez desde aquí era súper fan de Andrés Montes. Jugón. Me pareció lo más grande que había. Bueno, yo solamente te digo que tengo el orden de todos los partidos que tengo guardado de baloncesto y demás, y en una parte tengo todo lo que he conseguido de Andrés Montes, que no es poco. Sí, no me extraña. Yo siempre he sido de Ramón Trecet más que de Montes. Andrés Montes es posterior. Es un crack. Tenía su público, pero de la NBA. Que alguien haga que te quedes desde el principio hasta el final. Pues dices, oye, pues te gusta mucho Jordan, es decir, yo qué sé, las finales con Utah, con Malone, Stockton fueron míticas, pero al final... La habré visto 10 veces. Efectivamente, pero necesitas, 3-4 horas, necesitas algo más que baloncesto. Bueno, pues es que ese tío es que hacía que yo lloraba, él y Daimiel, que yo llorara a las 2 de la mañana. Es una cosa impresionante, que mítico. Hablando de esto, os tengo que decir que el gran Ramón Trecet le conozco, a ver si un día le invito para que venga con nosotros. Joder. Claro. Y nos hable de rugby y de básquet. Y de rugby es un gran entendido también. Pues mira, estaría bien. Y de música. De hecho, yo seguía, no sé dónde tenía un programa de música, que además música súper chula. No sé si era jazz, ¿verdad? Mucho jazz, mucho blues, mucho soul, sí. Bueno, Andrés Montes que tenía una colección de música espectacular, espectacular. Bueno, pues eso, cuando vengamos a Málaga, cuando vayáis, lo grabamos en streaming y hacemos una parte solamente para hablar de Andrés Montes. Y vamos al grito de ¡Vilma! Como decía Andrés Montes, sí señor. Bueno, muchas gracias. Recordad, chicos, un placer, que la vida puede ser maravillosa. Ahí estamos. Exacto. No hay mejor forma de cuidaros mucho y muchas gracias por la invitación. A ti, Dani. Un placer. Adiós. Hasta luego. Saludos a todos.